Estuvo en Nacional, claro, Bueno, con Rueda. A esta hora, 3 de la tarde, 40 minutos. Es un placer saludar a Jorge Rojas. Jorge, muy buenas tardes. ¿Sigue jugando? ¿Sigue jugando o no sigue jugando? En el barrio, con los amigos. Muchachos, bueno, qué gusto escucharlo, verdad que siempre para mí es un placer hablar con ustedes, con toda mi gente de Colombia, verdad que cada vez que ustedes hablan y nombran los equipos y veo fútbol colombiano siempre me lleva esos recuerdos, ¿no? Esos momentos bonitos que viví, que me abrió Colombia. Fue mi segundo país que me abrió la posibilidad de mostrarme internacionalmente, y bueno, en dos grandes equipos, ¿no? Como es el Atlético Nacional y como lo es el América de Cali, ¿no? Y por suerte jugué en los equipos grandes de Colombia. Eso para mí es un orgullo haber participado, y ustedes nombrando todas esas figuras del fútbol colombiano, bueno, más fuerza da lo que estoy diciendo, ¿no? Que para mí fue un privilegio haber jugado con esos dos equipos importantes de Colombia. Bueno, vamos por partes, Jorge. Como ya del Destripador, sí. ¿Qué recuerda de su paso por Atlético Nacional antes de hablar de lo del América de Cali? Wow. Bueno, mira, anécdotas hay, ¿verdad? No sé los tiempos que tenemos acá para hablar, pero brevemente puedo decir que mi llegada a Nacional en su momento, como ser el primer extranjero después de creo que 17 años, 20 años que tenía Nacional, quien no contrataba jugadores extranjeros, para mí fue fuerte, porque primero tomar la decisión de ir a Colombia, a Medellín, no era fácil por tema familiar, por todo lo que envolvía en ese momento, o lo etiquetado que estaba Medellín y Colombia, por toda la inseguridad. Y bueno, en esos temas, y aparte del deportivo, sí me llamaba mucho la atención, porque era para ir a un equipo grande de Colombia, ¿no? Importantísimo. Entonces estaba como ese tema encontrado allí, hasta que decidí y dije voy a triunfar a Nacional, voy a demostrar mi fútbol. Y así fue. Indudablemente que yo llegué a un momento difícil del club, porque recién había perdido la final con Independiente de Medellín, y bueno, hubo muchas cosas allí. Algunos jugadores que quedaron también fueron castigados y fueron señalados. Entonces bueno, ese primer partido con Nacional fue complicadísimo, porque realmente la gente que fue a decirle cosas a los jugadores y a pitar a los jugadores, ¿no? Los que habían quedado por lo que había perdido. Entonces bueno, hasta que después, para resumirlo, bueno, encadenamos triunfo con un buen equipo que se armó, nos engranamos, realmente fuimos una familia interna, realmente fue así, con el profesor, en este caso Peláez, y su asistente, que era el Sachi Escobar en su momento, que por medio de Sachi, que se lo agradezco eternamente, porque él fue el que me abrió la puerta y me recomendó con los ojos cerrados a Nacional, y así fue mi llegada allí, ¿no? Fue por medio de él. Entonces, bueno, después encadenamos, nos dejaron meter en esos cuadrangulares, y bueno, finalmente llegamos a esa final, que creo que ha sido la más vibrante para mí en la historia del fútbol colombiano, ¿no? De haber remontado ese 3-0 al Junior de local, y a lo último Junior con ese golcito que hizo, que llevó a penalti el juego, y lo perdemos, ¿no? Pero después de ahí, gol de Riboneto, correcto, un gol súper raro en la posición que estaba, en la zona era súper difícil ese gol, y bueno, pero es como todo, cosa de Dios que estaba para ellos, ¿no? También en ese momento, ¿no? Después de allí, muchachos, fue bonito, porque el equipo quedó súper engranado, se respetaron todos los jugadores allí, quiero decir que se mantuvo la nómina, los refuerzos que nos llegaron fueron excelentes, porque ahí, si mal no recuerdo, nos llegó Chicho Serna, no sé si Aristizal también nos llegó en su momento, ya estaba, más otros jugadores importantes que nos reforzaron, que así fue que después de punta a punta ganamos el siguiente semestre, lo ganamos, que posteriormente le ganamos el juego a Santa Fe de local, ¿no? Para Nacional nunca ha sido fácil las finales, ¿no? Siempre ha sido con sufrimiento, nunca ha sido cómodo, porque bueno, Nacional siempre todos los equipos quieren ganarle, pero bueno, realmente fue muy bueno. Mi segunda etapa en Nacional, bueno, fue más corta, fue de 6 meses, pero también viviéndola muy bonito, porque ese buen recuerdo de ese primer año que estuve con Nacional y después volver fue muy, muy, muy importante. Pero bueno, como todo, me debía un equipo. Recuerden que antes la ficha de uno era de los equipos, no es ya como ahora. Entonces bueno, siempre el equipo del Caracas Fútbol Club quería que yo volviera al equipo, porque siempre estaba metido en Copa Libertadores. Entonces nosotros los prestados en su momento nos pedían como refuerzo, ¿no? Por decirlo así, ¿no?
Pero bueno, eso fue más o menos lo que sucedió en Nacional y de verdad que gratos recuerdos. Jorge, en ese título del 2005, que usted bien lo recuerda, estaba Ariste, estaba Chicho, estaba Hugo Morales, estaba Ringo Amaya, Héctor Hurtado, Humberto Mendoza, entre otros, Marrugo, Edixon, Camilo y Zúñiga. David Ospina, y claro, Camilo Mosquera Zúñiga, también, Aquivaldo. y David Ospina, que todavía no, que está de regreso en Nacional y es baluarte. Recuerda ese David. Y era nuestro juvenil. Claro, era nuestro juvenil. Era nuestro jugador juvenil. Eso fue lo mejor que nos pudo pasar a nosotros. Recuerden que en ese momento el fútbol colombiano exigía que tenían que estar en cancha el jugador juvenil. La norma bueno, uno veía que los equipos... La norma. Es correcto. Y uno veía que los equipos calentaban previo al partido con 12 jugadores, porque realmente a los 30 segundos de haber salido la pelota de la mitad de la cancha, literal, ya hacían sus cambios, ¿no? Y nosotros teníamos este jugadorazo, este porterazo que teníamos, David, que estaba mostrando unos pasos agigantados con su edad y con una madurez para estar allí, y se lo ganó, ¿no? Se lo ganó a pulso esa titularidad, y para nosotros creo que para el profe no fue un dolor de cabeza, sino fue una satisfacción de poder contar con todos sus jugadores en campo, lo que él quería armar su equipo. Hombre, Jorgito, quiero saludarte. Un saludo muy especial desde acá, de Medellín. Hombre, ¿qué tal, Jorgito? Te recuerdo mucho. ¿Cómo le decía usted el profe? A ver, ¿vos te acordás cómo me decías, hombre? Cabezón no. Cabezón no. Jorgito. No. Cabeza de motor tampoco, que los escuché muchas veces. Jorgito, acordate que yo te di la oportunidad. ¿Te acordás cómo celebramos con ese Atlético Nacional, con esa bandola que teníamos? La poníamos como un corozo, ¿no, Jorge? Total. No, eso era espectacular. Ver ese Nacional. No le haga caso que sea el trucho. Ese es trucho. Pero bueno, pero yo dígame. ¿Pero está qué? ¿Está qué? No, que estás alineado, estás bien. Yo sé cómo jugaba ese Nacional. Jugábamos mucho. Yo tenía toda la táctica, todo el fútbol que nosotros queríamos meter en ese Atlético Nacional. Te agradezco mucho, hombre, Jorgito, y te recuerdo mucho, te quiero mucho. Gracias, igual. Hablando como Peláez, ¿no? Jorge, en el corazón, el que manda. ¿Quién manda hoy en el corazón de Jorge? ¿Nacional o América? Tranquilo. Esto nadie lo va a escuchar. Nacional. ¿Quién? No, Atlético Nacional. Total, Atlético Nacional. Ojo, respeto muchísimo a América. Tuve un paso muy breve, realmente 6 meses. Mi contrato era de 1 año en su momento, pero bueno, con todos esos problemas económicos que tenía América en su momento, que no me permitió cumplir mi contrato, y bueno, apenas me salió una oportunidad, por supuesto mejor en todo salarial, como también de estabilidad económica, que fue un equipo acá en Venezuela que me repatrió. No dudé porque América no me daba esa tranquilidad. O sea, yo sabiendo que cuando llegué a la América, ¿cómo se llama? Yo sabía qué situación estaban y qué problema estaba en la América, pero bueno, eso fue, como te digo, fue un reto, como fue el reto llegar a Nacional, para mí fue un reto llegar a la América con todos esos problemas, que llegué también con un paisano como fue Rafael Dudamel, que es un jugador importantísimo en Colombia y hoy entrenador. Jorge, sí, justamente le hablo de aquí de Cali. Justamente fue esa época donde América empieza ya a sufrir los coletazos de la lista Clinton, después desciende, después vuelve nuevamente a levantarse, a ser otra vez campeón. Desde lo lejos, ¿cómo vivió todo ese proceso de América, que en ese 2007 ya se veía lo que podía pasar con el rojo, que finalmente pasó, pero su caída y su levantarse? Sí, bueno, fíjate que ese equipo que armó Diego Umaña fue un equipo que ya estaba mostrando cosas buenas, ¿no? Con todo lo que teníamos ese semestre de que fue de julio a diciembre, y que cuando yo me voy y veo que el equipo después del siguiente semestre sale campeón, pero sabíamos que estábamos para cosas grandes, porque el equipo entró a cuadrangulares, finalmente no pudimos llegar hasta la final, pero
pero sí mostramos otras cosas. El equipo estaba bien engranado, tenía muy buenos jugadores, probablemente que necesitaban algunos refuerzos que llegaron después al equipo, que terminaron de darle esa estrella al América, y lo viví desde lejos, por supuesto, y siempre con que uno arrepentimiento, porque después uno dice, bueno, hasta hubiese quedado, hubiese logrado otra estrella y con equipos diferentes como fue la Nacional y el América. Jorge, muchísimas gracias, un placer conversar con usted, muchos recuerdos aquí en Colombia. Muchas veces, por ejemplo, los que nos gusta el buen fútbol, extrañamos esa clase de laterales con mucha salida, con mucha proyección, con mucha técnica, incluso con mucho gol. Sí, bueno, gracias, sí, eso fue parte de mi crecimiento como jugador, que algunos profesores que uno tuvo, que no son los mismos con la capacidad que tienen ahora, fueron un poquito más empíricos, pero siempre con una visión, ¿no? De viéndolo a uno como jugador, ¿no? De que uno podía ser polifuncional, y me enseñaron ellos de su forma de trabajar, me enseñaron a jugar en varias posiciones en la cancha, y que por suerte me ayudó muchísimo en mi carrera profesional, porque me adaptaba a las posiciones. Fíjate que después termino mi carrera jugando de falso 9, de un volante 10, después jugaba de volante 5, entonces me fui adaptando como que a cada zona del campo, que me dio la oportunidad de estar siempre jugando. Polifacético, don Jorge. Polifuncional. Totalmente. Muchos éxitos, Así es. Un abrazo grande y feliz Navidad. Bueno, seguro que sí, bueno, gracias, y bueno, hoy que comienza esa final, que de las dos finales que tiene Nacional, en este caso, bueno, que la haga bien. Creo que ha mostrado un gran trabajo el profesor que está de turno, el mexicano, y bueno, hoy estaré viendo esa primera final de la Copa Colombia, y espero que gane el mejor. Muy bien. Ya sabemos que Jorge es verde. ¡Panita! No sé qué panita. ¿Qué hubo, panita?